Ser el doctor Andrés Hernández Porras. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Hoy tocamos un tema, hace rato estuvimos hablando sobre el trato que les damos a los ancianos y cómo están capacitando a jóvenes de 15 años a 19 para que aprendan cómo tratar a los ancianos. Y no cabe duda que este es un tema especial, pero cuando hablamos de urología, de la disciplina que tú manejas, quisiera yo preguntarte si también en este sentido hay un trato, una aproximación diferente que se debe de tener con el anciano, hay complicaciones distintas o es exactamente lo mismo que en un adulto. Bueno, el anciano sí ya tiene cambios más, digamos, más específicos sobre ciertas áreas. Por ejemplo, si el anciano tiene enfermedades como la presión alta o la diabetes, eso ya va a afectar la vascularidad, los nervios, los músculos. Y, por ejemplo, se afecta la vejiga, se afectan los riñones, se afecta la función de ellos o la producción de orina. Hay muchos cambios que vienen, digamos, a la par de la edad, pero también de algunas otras enfermedades que tienen. Entonces, hay personas que igual tienen 90, 80 años, y los comparas y uno no tiene presión alta y el otro sí, son muy diferentes en cuanto a su desempeño en la función de cualquiera de los órganos, hablando específicamente de urología, ¿no? ¿A partir de qué edad podemos considerar a un anciano como tal? Bueno, el anciano en sí, desde el punto de vista de definición, es después de los 65 años, pero realmente nosotros vemos, si nosotros pensamos en anciano, pensamos generalmente en una persona que tiene muchas limitaciones, no se desempeña perfectamente, pero ahora vemos gente a los 80, 85 años que pueden incluso estar manejando con sus limitaciones, pero pueden manejar o se valen por sí solos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente decir anciano estrictamente desde el punto de vista de definición ha cambiado porque la geriatría ha avanzado muchísimo. Los medicamentos hacen que las personas vivan más tiempo en mucho mejores condiciones y eso hace obviamente que estos cambios se retrasen para presentarse. Ahora, si nosotros vemos, digamos, al diabético, bueno, pues va a tener cambios probablemente tiempo antes si está descompensado, principalmente la función del riñón. El riñón es muy frecuente que lleguemos a tener una insuficiencia renal que no se manifieste clínicamente, o sea, que el paciente no se da cuenta que la tiene, pero si se hace exámenes ya tiene datos de insuficiencia renal. Si no se cuida, eso va a progresar y obviamente, bueno, lo puede llevar incluso hasta la diálisis, dependiendo de la severidad de la insuficiencia renal. Pero esto se va acumulando o este daño se va agregando a través de los años. Entonces, ese es uno de los problemas que debemos de tener en cuenta con la edad. Algunos otros cambios, por ejemplo, hablando específicamente de la vejiga. La vejiga tiene cambios tanto en el hombre como en la mujer. Igual el riñón, lo que acabo de comentar, hombre y mujer. Entonces, la vejiga falla su función. Hay gente que se levanta a orinar 3 veces en la noche y, por ejemplo, se levanta el hombre, se levanta la mujer y no quiere decir que sea la próstata el problema, obviamente en la mujer. Entonces, quiere decir que los cambios en la vejiga que se han ido dando a través de la edad hacen que ya no funcione como receptor de orina y después como expulsor de la misma orina. Entonces, esto, por ejemplo, normalmente hay, después de 100, 150 mililitros la persona de orina en la vejiga, la persona empieza a sentir ganas de orinar. Pero probablemente con 100 mililitros el paciente ya va a sentir que se está orinando. Entonces ya esa sensación o esa capacidad para retener la orina puede cambiar y es cuando vienen las incontinencias urinarias, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, o la urgencia urinaria, que si no encuentra un baño rápido, el paciente se va a orinar. Entonces, digamos, estos son dos partes que se pueden afectar. Desde el punto de vista genitales, también en el hombre y la mujer se afectan, porque, por ejemplo, las arterias, la gente que tiene aterosclerosis o la gente que tiene la presión elevada, va a tener daño en sus arterias. Y los genitales funcionan a través de arterias también, o sea, arterias y venas, nervios también, músculo. Pero la arteria ya no va a llevar la sangre de manera adecuada. Entonces, en el caso del hombre, la rigidez de la erección se va perdiendo con la edad. Y esto puede ser después de los 40 años, dependiendo de sus enfermedades agregadas, puede ser más temprano o más tarde en el tiempo. En la mujer lo mismo. La mujer, por ejemplo, cuando hay excitación, las arterias llevan mayor sangre a los genitales, hay mayor turgencia y esa turgencia también se va perdiendo en la mujer. Entonces la excitación disminuye. Obviamente tienen que ver factores hormonales también, pero hablando desde el punto de vista arterial, juega un papel muy importante y estos son deterioros con la edad. Qué barbaridad, pues es que es un tema muy amplio, ¿eh? No creo que podamos abordarlo todo en un solo programa, pero
Con base en lo que acabas de explicar, doctor, me gustaría preguntarte de las primeras cosas. Mencionabas que pues a partir de los 65 años es como se identifica la vejez, ¿no? Ahí podemos hablar ya de una edad geriátrica. Sí. Pero sin embargo comentabas que pues hoy por hoy vemos, gracias a los avances de la medicina, personas que pueden tener 80 años o más con cierta integridad e independencia. Entonces yo quisiera preguntarte si normalmente ves casos de próstata que tiene que ser ya atendida de una forma u otra a los 60 o 65 o 70 años, ¿cómo es la evolución después de un tratamiento de una próstata a esa edad para una persona que vive 80 años? Bueno, por ejemplo, si el paciente tiene 65 años, por decir, el paciente tiene la opción, dependiendo del grado de crecimiento de próstata, tiene la opción de tomar medicamento o irse a la cirugía. Y de las cirugías hay diferentes tipos de cirugía. Cirugía tradicional, que es endoscópica, cirugía láser, enucleaciones, cirugía verde, etc. Pero bueno, a fin de cuentas son cirugías. Si el paciente opta por una opción de tratamiento médico, el paciente mientras tome el tratamiento va a tener mejoría. Pero cuando lo suspenda, ese tratamiento, digamos, va a dejar de hacer efecto. No es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo. Ahora, hay que tomar en cuenta mucho los efectos secundarios de los medicamentos. Por ejemplo, un medicamento que se utiliza para que orine mejor el paciente puede tener una complicación tan seria como lo que se llama iris flojo. El iris del ojo se afloja y ese paciente tiene que ser sometido a una intervención de urgencia por un oftalmólogo. Entonces, hay que tener en cuenta esas complicaciones en estas personas, porque mucha gente dice, bueno, yo me voy por el medicamento porque no tengo riesgo. Ahora, el paciente que ya decidió de la cirugía, la cirugía lo que le va a dar, si el paciente lleva una vida sexual, el paciente va a seguir con su vida sexual. Lo único que va a cambiar es la eyaculación. El paciente ya no va a tener un eyaculado que salga al exterior inmediatamente. Va a salir de donde está, pero se va a alojar en la vejiga. O sea, sale para adentro, así suena medio paradójico, medio raro, ¿no? Sí. Sale digamos, de la zona donde está y sale, se almacena en la vejiga y después lo orina el paciente. Entonces no hay ninguna consecuencia, simplemente que no va a haber un eyaculado. Y esto representa cierto problema en gente más joven. Una persona de 50 años o alrededor de los 60 años, pues puede ser una parte importante del eyaculado. Entonces este paciente probablemente le demos tratamiento médico que también interfiere con la eyaculación, pero no tanto, ¿no? Ahora, la vida después de la cirugía, obviamente el paciente va a orinar perfectamente, sus riñones, su vejiga y sus riñones no se van a deteriorar, entonces le va muy bien al paciente. El paciente le cambia la vida porque realmente puede estar en una plática, en una reunión sin tener que estar levantándose frecuentemente al baño, va a evitar las infecciones o van a disminuir el riesgo de infecciones. Los riñones no van a tener cambios consecuentes de un crecimiento de próstata. Entonces estos pacientes, cuando realmente necesitan la cirugía, porque igual son pacientes que no tienen la próstata tan grande y los operan, esos pacientes pueden empeorar. Pero el que realmente necesita la cirugía y se opera le va súper bien, muy, muy bien. Uy, qué interesante está esto. Y bueno, pues esto lo podemos empezar a observar y a determinar primero, como comentabas la vez pasada, con la prueba de sangre, ¿no? Buscando el antígeno prostático. Así es, bueno, eso es ya sobre el cáncer de próstata. Ya sobre el cáncer de próstata. ¿Sobre un crecimiento de próstata, no? El antígeno prostático no nos sirve para determinar un tratamiento en crecimiento. El antígeno prostático nos sirve, es una alerta nada más. Y esa alerta nos sirve para saber si el paciente tiene posibilidades de cáncer. Si sale el antígeno alto, hay que descartar como primera opción que no sea un cáncer, pero es antígeno prostático específico porque es específico de próstata, no es específico de cáncer. Entonces la próstata puede tener una infección, puede tener un crecimiento, abscesos, piedras, cáncer y todo eso pudiera alterar el antígeno. Pero lo que más nos preocupa es el cáncer, obviamente. Entonces sí hay que hacerlo, aprovechar cuando van a revisión por un crecimiento de próstata. Fantástico. Doc, muchísimas gracias. Como lo adelantaba, pues el tiempo no nos va a ser suficiente para hablar de toda esta gama de aspectos que tiene que ver el tratamiento o la urología geriátrica. Danos tus números de contacto mientras tanto, ¿te parece bien? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página urologo.com.mx. Nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras con nosotros. Te esperamos la próxima semana, Doc. Muchísimas gracias.